Usted sabe que Gibran Ramírez ha sido un joven con una capacidad intelectual y con una capacidad de argumentación y debate que en los primeros años de la llamada 4T tuvo mucha presencia y mucha fuerza en todas estas tareas. Fue funcionario no de la 4T específicamente, sino en un encargo internacional impulsado desde instancias del actual gobierno federal. Pero bueno, ahora está en un proceso de redefinición política, creo yo, y para ello está Gibran, a quien saludo con gusto. Gibran, buenas noches. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Ay, espérame tantito que no me puse yo el audífono ya. Gibran, perdón, buenas noches. Buenas noches, Julio. Yo muy bien, muy contento de estar contigo, con tu audiencia. ¿Tú qué tal? Bien, 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 pues aquí viendo y removiendo todo lo interesante algo y complicado otro que va en nuestra política. Pero Gibran, ¿tú cómo vas? ¿Cómo te defines hoy políticamente? ¿Sigues siendo partidario o simpatizante o defensor de la 4T? ¿Eres alguien hoy sin una definición partidista? ¿Estás rumbo a integrarte a otra fuerza como sería Movimiento Ciudadano? ¿Quién es hoy Sí, Gibran? Sí. la verdad es que he estado este año, el tiempo en que he salido de medios de comunicación, he estado más abocado a escribir. Se va a publicar a finales de este mes un libro que tenía ya guardado por ahí. He estado haciendo labores de consultoría, metido aquí con la familia, entonces estaba un poco despegado del activismo político. La cuarta transformación, creo que lo dije en muchas críticas, no creo que haya existido, creo que era un buen intento, una narrativa que quizá debemos repensar. Eso de las transformaciones de México lo inventó Luis Cabrera, según yo, bajo uno de sus seudónimos, el licenciado Blas Urrea, lo tomó Lombardo, luego Reyes Heroles, y servía muy bien para explicar al régimen de la Revolución Mexicana como uno donde se ampliaba el ejercicio efectivo de derechos. En ese sentido, es que para mí servía como fundamento de un gobierno que intentara ampliar ese ejercicio efectivo de derechos, pero me parece que eso no sucedió, que la intención de ocupar ese lugar en la historia se pasó de largo los primeros años de este gobierno, específicamente 2019 y 2020, creo que es donde quedaron todas estas oportunidades. Eh, no soy un partidario, nunca lo he sido, del abstencionismo ni de la distancia de los académicos o los estudiosos de la política con la política. Esa fue una de mis discusiones con uno de mis profes, con Octavio Rodríguez Araujo, bueno, con mi profesor, con el que me hice politólogo. Siempre tuve esa tendencia más a participar, no me gusta abstenerme, no me gusta decir que se puede hacer la politología objetiva que algunos cuantitativistas dicen que existe. Entonces, acercándose el proceso electoral, hay que tomar definiciones sobre cómo participar. Y entonces estoy teniendo un acercamiento con Movimiento Ciudadano. En Morena, como tal vez sepas, fui borrado del padrón de manera que no pude ejercer mi derecho a participar como candidato a consejero nacional. Me borraron así arbitrariamente del padrón, sin proceso, en honestidad y justicia, ni nada. Lo decidieron en una mesa y a partir de entonces, sin hacer esa expulsión oficial, no pude participar críticamente dentro de Morena. ¿Y por qué no Eh, impugnaste ante la propia comisión o ante autoridades electorales, Gibran? Mira, la verdad es que para litigar se necesita tiempo y dinero. Son dos cosas de las cuales yo carezco. He visto que es muy caro hacer política electoral, Julio. No se puede hacer siendo un ciudadano normal. A mí, te lo quiero confesar así, se me fueron mis ahorros en lo poco que hice de política electoral y después en apoyar un poco la campaña de Valeria, presidenta municipal. Y ahí dijimos, pues así En, como del en salario Matamoros, no se Coahuila. puede.
Ujú. en Matamoros, Coahuila, ahí conurbado de Torreón. Ujú. Oye, Y Gibran, ¿en qué momento decidiste que Morena, su proyecto, ya no era compatible contigo? Luego de ser, de pretender o de aspirar a ser presidente nacional de Morena. mira, la verdad es que mi primer sinsabor fue el Insabi, que estaba cantado para que fuera un fracaso. Ahí empujé, junto con Germán Martínez, la idea de fortalecer el IMSS Bienestar, lo que se está intentando hacer en la última parte del mandato, porque el INSABI no tenía ni pies ni cabeza, pero hubo una grilla ahí con la Secretaría de Hacienda, ganó Hacienda, que le tenía miedo al sindicato del IMSS, ganaron algunas personas que estaban en la Secretaría de Salud, que tenían desconfianza de Germán, y entonces una definición de Estado se quedó en una grilla. Pero la segunda cosa que me distanció fue una reforma de pensiones que desde el entorno cercano del presidente se me pidió proponer. Y la verdad, Julio, es que me pusieron como una condición para coordinar ese esfuerzo, que a mí me parecía una lucha generacional tremenda, fue eh, salirme de la grilla partidista, Ujú. alejarme de la politiquería. Entonces, trabajamos un año en esa propuesta de reforma de pensiones y al final al presidente lo convenció Carlos Salazar y presentaron como reforma de pensiones una que se escribió en el Consejo Coordinador Empresarial. Eso para mí fue muy fuerte. Hice una crítica dura de esa decisión y entonces dije, bueno, la condición para que no estuviera yo en la política, que era dedicarme a concertar estas voluntades para llevar a cabo una reforma importante para el país, Ujú. pues ya cambiaron. Entonces me Claro, voy a meter más duramente a la política partidista y desde sí. ahí yo ya sabía que era una labor imposible. A mi programa político o a mi primera carta a los militantes la llamé última llamada, porque Ujú. veía justamente que en los territorios del país Morena estaba siendo consumida por los poderes fácticos, que la estrategia que se estaba llevando a cabo y que luego se radicalizó profundamente con Mario Delgado era vestir de guinda a los que mandaban ya antes. Y entonces mucha gente que tenía esperanza pensaba que las cosas estaban mal solamente en su estado, en su región, por culpa de Ujú. Bonilla, ¿no? O por culpa de la gobernadora, y que en la Ciudad de México o en los otros estados la cuarta transformación sí estaba sucediendo. Ujú. Eso para mí marcó una distancia pues sentimental profunda, emocional profunda. Tuve la oportunidad de ser diputado federal, así me lo ofreció Mario Delgado. Es algo que al final no se concretó. Yo le dije a Mario que no quería, que en todo caso alguien de los compañeros que militaba conmigo, evidentemente no querían eso, sino que lo que querían Ujú. era que bajara el tono crítico. Y la verdad es que desde ahí me dediqué a Sí, hacer esa crítica. Creo que ya claro, la hice toda la que tenía que claro. hacer, pero fueron esos momentos, Julio. Gibran, mencionaste a Germán Martínez y tú fuiste director o secretario general, no recuerdo cuál es la denominación exacta de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, con el impulso desde el Seguro Social. Te pregunto, ¿Germán Martínez fue quien te empujó a ese cargo y formas equipo con Germán Martínez? No, ya no hago equipo con Germán. ¿Pero Germán él fue estaba quien te interesado. impulsó? Mira, en cierta medida, porque estaba yo en el proceso de definir hacia dónde iba a ir. Y el presidente de la República me había invitado a otro lugar en el gobierno federal, eh, ¿Se a puede la saber a comisión, dónde? ¿A la comisión? sí, a la Comisión de Memoria Histórica. Mm. Y Germán me hizo al mismo tiempo el ofrecimiento, no, en realidad la solicitud de que lo acompañara a gobernar el IMSS a una dirección normativa. Creo que era la de delegaciones, que es muy poderosa,
Sí. pero la verdad es que yo no quería dejar de dar clases en la universidad ni estar en los medios de comunicación. Y no me parecía compatible tener un cargo de tan alta responsabilidad política y económica y dar mis clases en la universidad. Eso quizás sí, pero lo de los medios de comunicación. Ujú. Entonces se planteó esta oportunidad de algo más académico. Yo en realidad pensaba en, en el Instituto Vicente Lombardo Toledano, ¿no? O sea, en generar Ah, ahí desde alguna institución olvidada del Estado mexicano, ideas que pudieran acompañar a las intuiciones que como movimiento íbamos empujando. ujú. Pero Gibran, Finalmente solo para viene cerrar esta esto, propuesta. sí, 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 sí tuviste identificación política con Germán Martínez. sí, mira, cuando él me invitó y le dije, sí, pero consúltale al presidente, y que ya le consultó, platiqué yo con alguien cercano al presidente y decidimos que fuera para allá. Yo tenía todavía la desconfianza de Germán, sobre todo por cosas que había escrito sobre Lázaro Cárdenas. Ujú, Y nos fuimos a platicar, yo creo que 5 horas, a su biblioteca. Me di cuenta que se había leído todo lo de Manuel Azaña, que, ujú. que sabía de teología de la liberación y de marxismo. Encontramos ese terreno en común, debatimos durísimo y creo que encontramos un punto de entendimiento. Puedo decir que somos amigos, la verdad es que no nos frecuentamos, a Ujú, veces nos llamamos por teléfono, intercambiamos, no estamos en puntos cercanos de la política hoy en día, ujú. pero sí es un tipo al que aprecio. Gibran, no puedo dejar de transmitirte lo que en el chat de esta plática y en otros comentarios suele decirse y te pido tu respuesta política a ello. Es el hecho de que dicen, Gibran es un traidor a la 4T. Bueno, eh, yo creo, como te dije, que la 4T fue una intención que no sucedió, no se concretó. Había una idea, pero además esa idea fue mutando. Yo lo que creo, y últimamente por lo que he estudiado de psicología de grupos, es que soy estudiante de psicología, también es de las cosas que me metí a hacer estos meses, es que hay mucha identificación entre la lealtad a un personaje y el comportamiento de grupo con la fidelidad a las ideas y no son la misma cosa. Cuando haces que una idea se encarne, tienes que perder la evaluación crítica, el razonamiento y transitar a la fe. Y te voy a decir que la verdad es que yo tuve mucha fe en López Obrador y por eso también tuve mucho despecho por ver las cosas que sucedían. A mí estas cosas de las ¿Despecho? mañaneras, ¿Despecho? Ujú. oye, es que yo tuve un involucramiento emocional tremendo, pues yo empecé a los 14, 15 años en el movimiento, me parecía un horizonte de vida, entonces una persona a la que piensas que encarna los ideales puros y avanzados de este país, verlo diciendo en una mañanera estas cosas que dice de los padres, de los normalistas, eh, pues casi me hace llorar, Julio, ahorita que te lo digo. Eh, Ver cómo justifica o cómo salva algunos de los elementos corruptos de su gobierno, eh, pues me parece, me hace sentir que se ha envilecido moralmente o que fui engañado durante mucho tiempo. Entonces creo que más bien hay muchos compañeros que por tener lealtad a una persona han perdido la lealtad con ideas que defendimos mucho tiempo, como el combate a la corrupción, por Ujú. ejemplo. Eso, mm, en el debate público, la corrupción de este sexenio no suena como la del sexenio de Peña Nieto y todos voltean para otro lado. Bueno, no todos, algunos como tú, Julio, subrayan de los dos lados del espectro político
lo que suceda, pero el asunto de Segalmex y ¿Eh? su magnitud no suelen aquilatar como se hacía, como el caso de Peña Nieto, ni tiene el costo político que tuvo para Peña Nieto. El asunto de las aduanas, que se rescató solamente en algunos medios de comunicación y su vínculo con el financiamiento de Morena, pasó de noche cuando es mucho más grave que el Pemex Gate, que el Amigos de Fox. La claudicación frente a las Fuerzas Armadas es gravísima, es darle carta de naturalización. Mira, estoy trabajando en un libro con Rodríguez Araujo y con Hugo García Marín sobre el legado del sexenio. Una de las cosas que estamos estudiando es la distribución de los presupuestos. Entonces, los de derechos sociales empiezan a irse altos a principios del sexenio y caen rumbo al final, por ejemplo, salud. Y Ujú, las de las Fuerzas Armadas incrementan exponencialmente. Y como es ujú. seguridad nacional, no son auditables. Entonces, toda la corrupción puede esconderse ahí de la manera en que se quiera. Y los contratistas favoritos de Peña Nieto están ahora con contratos incluso más grandes en el Tren Maya. Entonces, cuando yo veo todo eso, quizá tengo el beneficio de estar más cerca de los asuntos y ver cosas que algunos compañeros se quieren Ujú. negar, pues no puedo seguir militando donde mismo y no Sí, puedo volver a cometer el error para mí de tener fe en una persona. Puedo tener confianza, pero la fe se la tendré claro. a las causas perdidas que decía Monsiváis. Gibran, ¿le tuviste, no sé si fe o solo confianza a Ricardo Monreal? ¿Qué opinas del papel de Ricardo Monreal? Te lo pregunto porque me parecería natural que si tú estabas participando en la cercanía política con él, hubieras seguido la misma suerte de él, que es acompañar el proceso actual de Claudia Sheinbaum y de Morena en general. ¿Qué opinas, pues, del papel y de lo que ha hecho Ricardo Monreal? Bueno, Monreal es un político pues de primer orden, yo lo considero mi amigo o me considero su amigo. Y él, a diferencia mía, él es un político profesional y es un excelente político. Yo no soy un político profesional. Yo soy un profesor metido a la política de vez en cuando y soy un mal político. Soy un mal político porque a veces la política requiere de mucha prudencia y de no decir lo que se piensa. Y la verdad es que yo suelo decir lo que pienso en los espacios en los que estoy. A veces esto se hace para conseguir objetivos ulteriores, pero los políticos profesionales saben hacer eso, saben calcular el costo de sus decisiones para ellos y para los suyos. Y yo a veces me voy con las cosas que pienso sin calcular, como te decía, de las campañas Ujú. que nos dejaron económicamente en cero, sin calcular algunas de las consecuencias. Entonces, creo que él hizo lo correcto para un grupo de personas que militan con él. Y quizá la mayoría de los que militan con él fue un liderazgo muy responsable. Claudia Sheinbaum lo necesita. Y supongo que tenemos una diferencia de criterio sobre el tipo de liderazgo de Claudia Sheinbaum en el que yo Ujú, no creo y que pues parece que a él le ha sentado bien. Como te dije en su momento, ujú. siempre nos concebimos como aliados políticos. Muchas personas decían, bueno, pero si es una relación muy asimétrica, él es un tiburón, tú te metes a eso desde hace pocos años, digamos, a Ujú, ese nivel de la política. Solían no creerlo, ¿no? Y claro. caricaturizar esa relación. Pero bueno, era una alianza todo lo asimétrica que se quiera, pero la alianza, yo creo, de dos hombres libres que eligen políticamente lo que desean hacer. Ujú, Él ha claro. respetado pues, las decisiones que he tomado, Ujú. no hemos hablado últimamente, y estoy seguro de que cuando volvamos a coincidir seremos tan amigos como siempre. Bien. Gibran, ahora tu confianza, y no sé si también tu fe,
se encamina hacia Dante Delgado, Samuel García y Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo justificar ahora ese brinco hacia ese espacio tan ideológicamente indefinido y que en algunos ámbitos se considera que está haciéndole incluso un trabajo discreto a los intereses del obradorismo? Mira, lo planteas de una manera muy provocadora, desde luego, porque están esos perfiles, pero hay perfiles, pues, históricos de la izquierda también. Yo ¿En me estoy MC? acercando, sí, claro, ¿Cómo quiénes, Gibran? Patricia Mercado, por ejemplo. Mm. ¿Alguien Patricia más? viene del trotskismo, ¿no? Bueno, como Xóchitl. No, pero Patricia sí viene de ahí, mantiene la agenda laborista. Está Alejandro Chanona, un socialdemócrata histórico declarado que ha Ujú, trabajado esa línea ideológicamente. Está Marta Tagle, hay muchos compañeros que vienen de la izquierda y ujú. no es un espacio ajeno para mí, ni para el obradorismo. Pero vas a apoyar a Álvarez Maínez y vas a estar en el Sí, entendimiento sí, político con Dante Delgado. Y te claro, Dante vi Delgado, chocando puños de amistad con Samuel García. Dante Delgado es el que me invitó. Ujú, Y en ese momento, digamos que nos presentó a Samuel y a mí. Entonces, quiero que se conozcan, quiero que platiquen. eh, y pues ya en eso quedamos con Samuel, en platicar. Que la verdad es que el asunto de la lucha generacional es algo que me entusiasma. Y me agravió lo que le hicieron a Samuel, por mucho que tengamos ideas diferentes en algunos temas. ujú. mm, Vi un trato de desprecio generacional, de que, uy, lo chamaquearon, uy, no sabe cómo es la política, cuando le aplicaron códigos distintos Mm, a los que hay en la política mexicana. O sea, como es chavo, aplíquenle el Estado de Derecho, ¿no? Algo claro. así. Y Oye, los Gibran, códigos ¿vas a no, ser candidato a diputado federal? no lo sé, no lo creo, ¿Qué estás no, negociando? no me vas a creer, pero no he negociado nada. Mm, Platiqué, a ver, te voy a narrar los acontecimientos de estos días. Me invitó Dante Delgado a la comisión permanente, a la presentación de la plataforma electoral de Movimiento Ciudadano, que trabajó una comisión encabezada por el profe Chanona. Es una plataforma socialdemócrata, una plataforma marcadamente de izquierda, laborista, que postula un sistema nacional de cuidados, que impulsa la reducción de la jornada de trabajo, que por cierto es algo que la bancada de Morena ha atorado. Cuando el presidente diga que lo desatoren, lo hará, así como está cambiando de opinión en el asunto de las pensiones, porque ahora sirve electoralmente. Entonces me invitó a esa presentación del programa el senador Dante Delgado. Después de eso, fui al registro de Álvarez Maínez, pero más bien acompañando a Valeria, que era la invitada ahí, porque ella sí es militante de Movimiento Ciudadano. Yo no estoy afiliado ni nada. Y ya el día ujú. de hoy recibí la invitación a colaborar en el proyecto, a estar en decisiones, en ideas, en estrategias. Eh, Te puedo decir que acepté. Recibí la invitación de las dos personas, de Dante Delgado, de Álvarez Maínez. Tuve pláticas ya con los dos y como soy un mal político, Julio, yo no hablé de cargos, no me han Híjole. hecho ninguna invitación a cargos. Si me la Ujú, hicieran, la voy a pensar desde luego. Puedo estar como, como ha sucedido estos años, digamos, de 2021 para acá, alejado de la política, no me causa ningún estrés. Yo puedo vivir de mi oficio de profesor y de repente puedo estar adentro. Entonces, ujú. si la misión o la tarea que me proponen implica estar en uno o en otro lugar, lo voy a considerar.
pero Ujú. de momento no ha habido nada de eso. Cuando haya, te aviso, me pones Bien. un WhatsApp, y si hay novedades, te cuento. Órale. Gibran, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Agradezco que podamos hacerlo. Cierro nomás preguntándote, en tu valoración intelectual, que ahora recibas apoyo y estés en reuniones o en sesiones, por ejemplo, con Alasraqui y con otros personajes que antes estaban en la antípoda, creo yo, de lo que tú pensabas y defendías. ¿No te representa un momento de preguntarte en dónde estoy y con quiénes estoy? La verdad es que de repente, porque a todos nos genera eso, la psicología de grupo. Entonces dudamos de nuestras ideas porque todos miran para un lado o miran para el otro. Y estoy acostumbrado y me va a volver a pasar. Me está volviendo a pasar estos días. Gente, digamos, de la cual había recuperado su estima del ámbito académico, por ejemplo, y ya me están escribiendo, ¿no? De que, uy, no, tu opinión ya no va a ser la misma, porque ya te vimos con Dante Delgado, etcétera, etcétera. Va a volver a suceder. Y es normal que cuando la opinión de otras personas coincida con la tuya, piensen que estás del lado correcto de la historia. Y si no, piensen otra cosa. Entonces, hablo con todos e intento hacerlo, intento escuchar y exponer mis razones y mis diferendos. Lo que pasa en las redes sociales mucho es que, por ejemplo, en YouTube, si no pones títulos escandalosos, pues tienes menos clics. Y entonces algunas de las cosas que he dicho con Alarraqui, por ejemplo, aparecen con titulares muy escandalosos, como antes aparecían en el charro político, ¿no? Mm. O en otros lugares. Pero como te digo, estoy muy acostumbrado. Desde que éramos minoría en el obradorismo, recibía primero la reprimenda de gente de mi entorno, de la preparatoria, después de la universidad, y después, cuando va avanzando Morena hacia el poder, ya todos esos estaban de acuerdo conmigo, y pues claro que me preguntaba qué es lo que está pasando aquí. Ujú. Y lo que pasa es que esos son los que siguen ahí contentos, y con Claro. Mario Delgado, ¿no? Y la verdad, sí prefiero muchísimo, mil veces militar con Dante Delgado que con Mario Delgado. De eso Bien. no tengo ninguna duda. Bien. Gibran, pues te agradezco mucho esta posibilidad y ya estaremos en contacto para ver cuál es el futuro legislativo, directivo o de activista que te corresponda en este nuevo periodo político al que te estás ya asomando y entrando ya abiertamente, según lo que nos dices. Así es que gracias, Gibran. Gracias a ti, Julio, y gracias por tu amabilidad de siempre. Gracias, Gibran. Hasta pronto.